Buenas tardes a todos. En la clase anterior estuvimos viendo acerca de la infancia hasta los 12 años. Vamos a ver qué ocurre después de esta infancia y qué va a pasar cuando llegamos a la adolescencia, cuáles son como esas características generales de esta adolescencia. Entonces, en la adolescencia decimos que es donde más cambios fisiológicos que va a empezar en la estimulación, en el funcionamiento de los órganos, las hormonas femeninas y masculinas, ya va a empezar a mostrar los cambios estructurales y anatómicos, también la parte psicológica en la que vamos a mirar la integración de la personalidad y la identidad, ¿sí? Ya este niño que anteriormente nos estaba mostrando pues algunas características, a partir de este momento, cuando ya se vuelve un adolescente, empieza a presentarnos esta personalidad y esta identidad que tiene, ¿sí? Demostrarnos que no es solo un niño, sino que esta de hecho es una de las dificultades más fuertes que tenemos con los adolescentes y es esta lucha por demostrarnos que ya no son niños, ¿sí? Entonces esto es una constante con ellos, frecuente, en la que están todo el tiempo desafiando la norma, buscando maneras de transgredirlo como una forma de decir o como una forma de mostrar de que ya no son niños y de que ya son grandes, de que ya pueden hacer cosas de grandes y quieren ser tratados como tal. Asimismo, estos chicos empiezan a mirar toda la parte de la adaptación a los cambios culturales y sociales que hay en su entorno. No nos damos cuenta, pero muchas veces el entorno también va a ir mostrándole o a ir delimitándole a este adolescente qué es lo que se espera de él. No es lo mismo un adolescente que se encuentra en un entorno más tranquilo e irregulado que un adolescente que esté en un entorno bastante conflictivo y caótico donde eh, hayan bastantes falencias. Chicos, ¿no me están escuchando? Por favor, confirmen. Ah, ok, listo. Pensé que era de pronto alguna dificultad. Entonces, en la adolescencia estamos haciendo, vamos a tener muchas cosas que pues se empiezan a integrar dentro de todos estos cambios. Chicos, ¿ustedes cuáles creen que son algunos de estos cambios sociales y culturales que más afectan en la adolescencia? Ah, reorganización sináptica, maduración. Bueno, sí, en esa la parte cerebral. Sí, tiene razón. La maduración prefrontal y demás, pero estamos hablando de cambios culturales y sociales, ¿sí? Que empiezan a hacer o que empiezan a generar en nuestros adolescentes, pues toda esta identificación. Chicos, por lo menos, cuando hay o estamos en un país donde hay una opresión, ¿sí? De algún tipo. Normalmente los adolescentes buscan la manera de oponerse a esto que para ellos consideran de pronto que no es lo más adecuado. Asimismo, también vemos o encontramos algunos chicos que empiezan a ser parte de los movimientos, de los grupos,
aquí es donde, pues, digámoslo así, algunas veces estas personas con ideologías inescrupulosas pueden llegar a convencer a nuestros chicos usando o empleando todos estos cambios y, digamos, como poniéndolos a su favor o poniéndolos a su servicio para hacer cosas no tan adecuadas, ¿no? Entonces, eso es una parte importante también de lo que ocurre dentro de estos cambios y cómo pues también si se usan mal, podemos terminar con una adolescencia en crisis, inmiscuidos en diferentes, digamos, dificultades, ¿sí? El querer formar parte, el querer ser alguien, ¿sí? Porque, claro, los adolescentes están en este proceso de ¿quién soy yo? Y están todo el tiempo como con la situación de, bueno, ¿quién soy yo? ¿A qué me dedico? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Cómo voy a moverme? ¿Cómo voy a lograr mejores resultados? Entonces, todo esto es parte de... Ujú. Es una etapa difícil porque digamos que hay mucha vulnerabilidad, chicos, de aquí les comento algo. Resulta que cuando hablamos de los adolescentes, debido a todos estos cambios hormonales que están teniendo, las interacciones sociales se vuelven fundamentales para ellos porque les activan el sistema de recompensa. Y es aquí cuando ustedes a veces dicen, pero es que si su amigo se tira de un puente, usted también se tira. Y le dice el adolescente, pues sí, en realidad, con tal de buscar la aceptación, con tal de pertenecer y de obtener esa aprobación de su grupo, posiblemente sí. Entonces, este tipo de cosas ya nos hace entender desde la parte neurológica qué es lo que ocurre con nuestros adolescentes y por qué es que ellos tienen o buscan, nosotros decimos llevarnos la contraria, pero realmente no nos están llevando la contraria, simplemente están analizando, viendo y buscando con qué se sienten más cómodos, qué información, qué estilo, qué características, qué compagina con ellos, qué no, porque esto también es algo que puede llegar a ocurrir. Si el niño dice, el adolescente dice, no, pero es que a mí no me importa ninguna de estas situaciones, entonces no compagina conmigo, no razona conmigo, entonces ¿para qué? Todo eso es parte de esos cambios que generamos en la adolescencia. Hablamos de dos divisiones en la adolescencia temprana de los 10 a los 13, ¿sí? Aquí empezamos a ver el inicio de la pubertad, los cambios físicos, el crecimiento de las mamas en niños, aparición del vello púbico, también aparecen cambios emocionales en los que pueden llegar a presentar mayor sensibilidad e incluso cambios de humor como parte o como características de esta adolescencia temprana. También hablamos de la adolescencia tardía, que es de los 14. Chicos, acá hay un dualismo porque depende mucho. Hay algunos que lo ven hasta los 18, otros que lo ven hasta los 19. Algunos autores hablan que hasta los 20 e incluso hay ciertos autores que se atreven a decir que la adolescencia tardía puede llegar hasta los 25 años. Entonces, pues, digamos, aquí depende del autor que usted vaya a usar, pero es lo que pueden llegar a comentar, más o menos va hasta los de los 14 hasta los 19 o 18 años, dependiendo. Se caracteriza por la culminación de los cambios físicos y la consolidación de la identidad. Los adolescentes empiezan a tomar decisiones más autónomas y establecen relaciones más significativas con sus pares, a definir sus metas y aspiraciones. Ya aquí sus pares se vuelven parte de su familia, se vuelven parte de ese núcleo primario de aprobación que ellos están teniendo, que ellos están buscando en esta adolescencia tardía. En los, bueno, en cambios físicos tenemos aceleración del crecimiento, cambio en la composición corporal, acá empezamos pues a, digamos que se empieza a distribuir la grasa en el caso de las mujeres de una manera diferente y en los hombres pues también se empieza a ver de pronto un poco más la formación de músculos.
la maduración sexual. En lo psicológico empieza a desarrollar la personalidad, la identidad personal, cambios en la percepción del mundo, ya no ven el mundo como la parte de ellos, sino que empiezan a tener una visión más global, desarrollando su autonomía, porque acá es donde él empieza, ay, pero es que yo puedo solo, es que yo, y la búsqueda de independencia como parte de esta parte psicológica. También en lo social, el desarrollo de las relaciones con los pares, la formación de grupos de pertenencia, la exploración de roles y responsabilidades sociales. Entonces, desarrollo con los pares que se me vuelven fundamentales e importantes dentro de formación de grupos de pertenencia. Acá es donde su adolescente anda por la vida pasando de un grupo a otro. Entonces, que el adolescente se viste de negro, que le gusta el punk, que le gusta el rock, que le gusta, bueno, etcétera, etcétera. Todas estas son formas en las que él nos va demostrando esta identidad y cómo la va expresando. También miramos que ya empiezan a explorar roles, con qué roles se sienten cómodos y con cuáles no. Durante mucho tiempo se nos habían impuesto ciertos roles específicos que se esperaba que teníamos que cumplir. De hecho, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que a mí me decían el ciclo de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Sí? Ese era el ciclo de la vida. Entonces, básicamente, ¿usted para qué estaba, digamos así, creciendo para llegar al momento en el que se fuera a reproducir y pues, sí? Entonces, esa parte también nuestros adolescentes se la empiezan a cuestionar, a decir, realmente yo sí estoy de acuerdo con el rol de ser mamá, yo sí estoy de acuerdo con el rol de ser papá, no, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, bueno, cada quien establece y asume desde su responsabilidad o irresponsabilidad, porque algunos no querían, pero les tocó porque es que las cosas, porque bueno, pero esta exploración de roles también les ayuda a ellos a entender y a buscar ese lugar en el mundo, desde donde se empiezan a ver ellos en relación a las responsabilidades sociales, qué se espera de ellos, ¿sí? Esto es algo importante y es qué se espera de. Cuando tenemos adolescentes, normalmente siempre estamos esperando y están a la expectativa de, bueno, ¿qué esperan de mí, no? ¿Qué características son las que van a conseguir o las que les parecen apropiadas o adecuadas dentro de? En la parte emocional hablamos de mayor sensibilidad, cambios de humor. No, no es de que de un momento a otro esté bravo, al otro esté, no. Como estamos desarrollando todo el proceso de la corteza prefrontal, las funciones ejecutivas van a estar allí dentro de dentro de esos cambios de humor, tratando de buscar la manera de regular toda la impulsividad o la agresividad, incluso haciendo que la persona empiece a tomar decisiones mucho más conscientes, mucho más adecuadas en relación o teniendo en cuenta las consecuencias. Miramos la búsqueda de aceptación, lo que yo les decía a ustedes, como por querer pertenecer, empiezo a realizar o empiezo a hacer acciones con las que muchas veces ni siquiera estoy de acuerdo. Desarrollo de capacidades para experimentar emociones complejas, entonces aquí ya empieza nuestro adolescente a decir, bueno, y si pongo en riesgo mi vida o si realizo esta actividad, para mí es mucho más agradable, para mí es mucho más cómodo, para mí es mucho más, porque es parte de ese proceso y de cómo para ellos empiezan a tener esas emociones complejas, cómo las empiezan a desarrollar dentro de. Se empieza a desarrollar, chicos, el pensamiento abstracto, ya que empiezan a comprender conceptos más complejos, a razonar hipotéticamente. Entonces, sí, para pues llegar a una respuesta un poco diferente. Búsqueda de la identidad, la necesidad de encontrar su lugar en el mundo, define quiénes son, influye en sus intereses y motivación por aprender. Cada quien sabe o cada quien va identificando poco a poco cuáles son esas características que desea tener dentro de sí y empieza a hacer este proceso, todo este proceso de la búsqueda de esa identidad.
La influencia de los pares, entonces los amigos, los compañeros, van a ejercer gran influencia en los adolescentes. Generalmente afecta su actitud hacia el aprendizaje y las elecciones. Una parte importante, chicos, acá es cómo estos pares van a hacer que yo tal vez tome una decisión u otra, ¿sí? Hay chicos que ustedes le preguntan, bueno, pero ¿por qué eligió esta universidad o por qué le gusta esta área? No, es que mis demás amigos se vinieron por acá, entonces, cómo todo esto me va influenciando a mí, va haciendo que de pronto mis perspectivas puedan cambiar. Se genera mayor conciencia social, ¿sí? Ya empiezan a tener mayor conciencia de los problemas sociales, mayor interés por los temas como la justicia, la igualdad, el medio ambiente. Aquí ya se pueden de pronto meter o inmiscuir bastante en todas estas luchas que la persona empieza a realizar o empieza a ejecutar con el objetivo de conseguir esto. Y las fluctuaciones emocionales, en las cuales hablamos que los cambios hormonales, las presiones sociales, empiezan a provocar cambios en el humor que afectan la concentración y el rendimiento académico. No es que nuestros adolescentes no quieran rendir académicamente, es que por todo esto que están pasando, para ellos les resulta demasiado complejo y empiezan pues a mostrar muchas características específicas. Vamos a mirar. Ujú. Ujú. Chicos, algo importante aquí es tener en cuenta que efectivamente nuestro entorno va a influir y si nosotros nos dedicamos simplemente a cuestionar, eh, Cauca habla con corporaciones, ellos te colaboran, igual creo que en WhatsApp les dejan a ustedes el link, ¿no? Entonces, si nosotros nos encargamos simplemente de regañarlos, de criticarlos, de estar todo el tiempo juzgando o mirando pues todas estas características, créanme que uno de los principales problemas que vamos a tener allí es que estos adolescentes no van a confiar en nosotros y vamos a tener muchas dificultades relacionadas con esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no va a creer, él no va a aceptar que otras personas de pronto le estén diciendo cómo o qué tienen que hacer de acuerdo a. Entonces, digamos que con ellos sí toca tener mucha paciencia y tratar de buscar alternativas. Si usted no se siente de pronto capacitado o con la seguridad suficiente para poderle brindar estrategias y herramientas, no hay ningún problema. Pero entonces busque la forma de hacer o de intentar que este adolescente sea visto o abordado por un profesional para pues que nos ayude de pronto porque a veces ellos no escuchan pues a la misma persona, a los padres o a los cuidadores porque dicen ¿para qué? Vamos a ver la adultez temprana. Resulta que después de esto pues seguimos fluctuando. Aquí llegamos a la adultez temprana. En la adultez temprana empezamos a observar o empezamos a identificar que es este periodo de transición que va a pasar entre la adolescencia y la adultez media y que en este periodo eh, se caracteriza por eventos significativos para la persona. La parte importante aquí es, chicos, efectivamente los eventos significativos para la persona, ¿sí?
nos muestra o nos identifica que esta personita empieza a buscar estrategias o empieza a buscar nuevas metas y aspiraciones. En esta época normalmente estamos buscando cuáles son mis metas, qué es lo que deseo conseguir, qué es lo que deseo hacer, cómo deseo llegar hasta. Entonces, todo este proceso se apoya o se acompaña por medio de estos eventos que van pasando y las decisiones que la persona va tomando. Entonces, acá inicia su carrera profesional. Uno de los aspectos importantes es, ok, listo, vas a empezar tu carrera profesional, denle la oportunidad o denle el chance a la persona de hacer, ¿sí? Una orientación vocacional. ¿Para qué es tan indispensable? Para no embarrarla, ¿sí? Porque uno de los problemas que tenemos es que los adolescentes salen muy temprano. De hecho, tenemos chicos que están saliendo del colegio a los 14 o 15 años, entonces a veces, no siempre, no saben qué hacer con esto, ¿sí? Y como no saben qué hacer con esto, pues empiezan a mostrar o empiezan a ver mayores dificultades. Cuando ustedes se dan cuenta de que la persona no sabe qué hacer o no sabe qué decisión tomar, la mejor opción es sugerirle o recomendarle que asista o que se le dé esta orientación para que para ella sea mucho más claro y cuando realice esto, pues no se frustre. Porque una cosa es que a veces nosotros no acompañamos al adolescente y después lo regañamos porque es que no, se quiso cambiar de carrera, no, es que quiso, entonces como quiso cambiar de carrera, como quiso hacer esto, le caemos encima, lo juzgamos, pero no pensamos que en parte también es por esta edad tan temprana en la que están saliendo y que muchos de ellos pues salen eh, con muchas dudas todavía y simplemente dicen, yo creería que es esto, ¿no? Entonces es mejor o es recomendable pues hacer este tipo de apoyo. Formación de una familia. Acá la persona empieza a definir si desea o no formar una familia, porque hay personas que van a decir, no, no quiero una familia, yo quiero viajar, yo quiero, y también es válido. Y la construcción de relaciones cercanas. Muchas personas, de hecho, pueden ser felices o tomar decisiones de no querer tener hijos, de no querer tener pareja, ¿sí? Pero las decisiones que toman es tener un grupo de amigos, un grupo de pares que sean los que estén constantemente con ellos, acompañando en esto. Entonces, eso también es otro aspecto a tener en cuenta, las diferentes formas que hemos tenido y cómo las relaciones cercanas pues se están volviendo tan significativas para las personas. En el desarrollo físico, empezamos a observar que el cuerpo alcanza el máximo potencial físico, destacando la agilidad, fuerza y resistencia. Ah, no, pero entonces si yo, no, chicos, no es que después de esto usted ya no pueda volver a, no, sí puede. Lo que pasa es que en este periodo, por lo que estamos pasando, por lo que se está viviendo, la persona suele comentar o la persona suele expresar que alcanza pues este mayor momento en cuanto a todo su potencial, ¿sí? Entonces aquí es donde vemos que entrenan y pues empiezan a notarse más, donde se empieza a marcar de pronto un poco más las características de lo que la persona está deseando, pero pues esto depende también directamente de la persona y es recomendable identificar o saber qué vamos a hacer. ¿Por qué? Porque por lo menos si nosotros en este periodo tenemos una vida sedentaria, tenemos que saber que más adelante, cuando ya estemos mayores, esto nos va a repercutir y negativamente, ¿sí? Nos va a afectar y nos va a causar pues un malestar bastante significativo como personas.
debido pues a todas las dificultades que vamos a tener. Otro de los aspectos necesarios aquí es mirar el desarrollo psicológico, ¿sí? Profe, pero es que usted dijo antes que estábamos en la parte en la que la persona estaba explorando la identidad, entonces, ¿cómo así? Sí, chicos. Digamos que este proceso de exploración de la identidad es algo de nunca acabar, ¿sí? Por más que nosotros querramos, por más que nosotros trabajemos, miremos, nosotros somos seres fluctuantes y cambiantes en todo momento. Entonces, como en todo momento estamos fluctuando y cambiando, es normal que de pronto yo diga, no, sí, yo ya me entiendo, me conozco, y de un momento a otro venga una situación y nos demuestre que no es así, que posiblemente actúe de una manera diferente a lo que yo pensé que iba a actuar o me comporte de una manera diferente a. Entonces, esto depende mucho, pero es importante tener en cuenta de que este desarrollo de la identidad nos va a seguir acompañando de aquí en adelante. También la búsqueda de autonomía, entonces aquí ya la búsqueda de autonomía no es tanto como desde la revelación hacia lo establecido, hacia lo que mis papás me pusieron o lo que mi entorno, sino que aquí ya es un punto más significativo porque aquí yo ya me voy a buscar la manera de ser independiente, a buscar la mejor estrategia para poder lograr o poder alcanzar mejores resultados. Entonces, eso es, digamos, como la parte importante aquí. ¿Cómo vamos llegando? ¿Cómo vamos consiguiendo este desarrollo? Y la construcción de relaciones significativas, entonces, como les decía yo a ustedes, puede ser con amigos, puede ser con pareja, puede ser, bueno, como yo quiera, pero que para mí sean significativas. Aparte que puedo tener relaciones significativas de amistad, relaciones significativas eh, laborales, bueno, etcétera, etcétera. Lo importante es que estas relaciones se vuelvan para mí una forma de apoyo. Después nos vamos al desarrollo social. Entonces, la elección de la carrera, el trabajo, las decisiones sobre el matrimonio, la procreación, la influencia del contexto sociocultural. Por lo menos actualmente hay muchas personas que expresan o que comentan que desean tener un hijo, pero que no lo hacen porque el entorno no es el más adecuado. O cuando llegan y dicen nuestros adolescentes, que de hecho es algo que se está viendo también bastante en nuestros eh, adultos jóvenes, me voy a migrar. Me voy a tal lugar porque acá en mi país no hay nada para mí. Entonces, como no hay nada para mí, pues tengo que emigrar y buscar otras opciones para poder hacer o para poder llegar a desarrollarme y obtener esto que yo estoy buscando de una u otra manera. También miramos eh, que aquí podemos ver el desarrollo cognitivo, entonces ya se maduran las funciones ejecutivas. Desde antes estaban madurando, pero aquí ya llega el momento como más fuerte de ellas. La complejidad de las capacidades cognitivas, como yo estoy explorando, como yo estoy trabajando acerca de, empiezo a darme cuenta que estas capacidades cognitivas se vuelven significativas para mí y como se vuelven significativas para mí, pues puedo tener mejores resultados y hacer las cosas de pronto un poco más rápido de lo que anteriormente yo creía, de lo que anteriormente yo pensaba que era llegar a esto, ¿no? Entonces, eso es como se va dando. Desafíos de la salud, chicos. La adultez temprana claramente nos va a presentar desafíos de la salud, tanto por la parte física, ¿sí? Con cómo me empiezo yo a desarrollar, cómo empiezo a buscar estrategias para, como de la parte mental. Digamos que durante esta adultez yo empiezo a mostrar muchas, digamos así, características que
me hacen a mí de pronto ser más propenso a deprimirme, ser más propenso a presentar ansiedad porque estoy en esta búsqueda de identidad, en esta búsqueda de mi puesto, de lo que yo quiero conseguir, de lo que yo quiero hacer, de lo que yo quiero que los demás vean en mí, cuando entonces todo esto puede llegar a afectar significativamente nuestra salud mental. Adicionalmente, que hay muchas enfermedades de salud mental que en este momento específico de la vida es donde más se van a manifestar o a desarrollar. Ya aquí hay ciertas enfermedades que se dan pues al iniciar esta vida adulta. La parte del estrés, ¿cómo manejo yo el estrés? Si puedo manejar o no adecuadamente el estrés, si por el contrario estoy empezando a somatizar, que es otro de los aspectos que nos puede llegar a pasar, que empiezo yo a somatizar el estrés porque no soy capaz de tratarlo, no soy capaz de abordarlo y no soy capaz de sobrellevarlo de una manera. Entonces empiezo a somatizar todo esto que estoy sintiendo. Los hábitos, entonces, si escojo un estilo de vida saludable, si no, si intento realizar actividades que contribuyan a mi bienestar o por el contrario, las actividades que escogí o que seleccioné pueden llevarme a que en mi vida más adelante pueda tener ciertas dificultades de salud. Y la búsqueda general en salud. Normalmente aquí, de una u otra manera, siempre buscamos ser saludables, pero en muchas ocasiones algunos lo buscan a tiempo, otros lo buscan ya cuando empiezan a presentar ciertos síntomas, ¿no? La salud mental, chicos, los problemas de apego. Entonces, aquí cómo estoy, cómo me siento en relación a, me cuesta dejar mis relaciones o puedo darme el tiempo para establecer o identificar esto. La ansiedad, la depresión afectan la calidad de vida, las relaciones y el bienestar en general. Entonces, todo esto hace parte de desarrollo moral, la búsqueda de valores, cuáles son mis valores, porque bueno, nosotros tenemos unos valores que se nos entregó desde el momento mismo que estaban nuestros padres y demás y nuestro entorno, pero aquí yo ya digo, bueno, de lo que me dieron, con qué me siento eh, cómodo, con qué valores me siento identificado, con cuáles no, con cuáles por el contrario siento como mayor dificultad. Construcción de principios éticos. Entonces, si estoy de acuerdo con estos principios éticos que se me dieron y ya aquí, pues, a partir de esos principios éticos, yo empiezo a definir mi comportamiento. ¿Por qué, chicos? Porque muchas personas no tienen en cuenta o pensamos que siempre es positivo estos principios éticos y no nos damos cuenta que depende mucho del entorno, ¿sí? Hay entornos en los que a los niños se les felicita por robar y eso para esos niños es algo positivo porque siempre se les ha felicitado por ello. Entonces, como siempre se les ha felicitado por ello, pues tenemos que pensar o tenemos que darnos cuenta que tampoco podemos juzgar a esta persona sin pensar más allá. El desarrollo espiritual, entonces la exploración de creencias, la búsqueda de un sentido a la vida. Eh, Normalmente aquí la persona pues empieza a decir, bueno, sí me siento cómodo con la religión que se me dio, no me siento cómodo. De pronto empiezan a mirar otras religiones, empiezan a buscar la espiritualidad de una u otra manera y esto es lo que lleva a este desarrollo espiritual que de hecho para algunas personas no termina nunca, ¿no? Hay personas que pueden pasar toda su vida en esta búsqueda espiritual y que no necesariamente es negativo, pero sí es algo en lo que constantemente están centrando su atención y manteniendo como este interés, ¿no? Entonces, eso es la adultez temprana. ¿Cómo se dieron esos cambios? Vamos a llegar a la adultez tardía.
Entonces, chicos, efectivamente, todo esto tiene que ver con esas etapas y se vuelve importante. Ya les mando, tranquilos. Bueno, adicionalmente a esto les cuento, llegamos a la adultez media. En esta etapa, ya hablamos, está entre la adultez temprana y la vejez, generalmente entre los 41 y 65 años. Cambios físicos, pues bueno, ya sabemos que a partir de esta edad empezamos a ver ciertas dificultades en nuestra parte física, ciertos aspectos que van a ir empeorando, pues debido al deterioro, ¿no? Recuerden que estas dificultades es normal, por lo menos cuando llegamos a los 40 es normal que empecemos a tener, digamos, no es normal, pero sí muchas personas comentan que ya empiezan a presentar la presbicia y pues por esto pueden llegar a necesitar el uso de lentes especiales para algunas personas empiezan a tener de pronto una dificultad auditiva, no necesariamente tan directa, pero sí como parte de. Y adicionalmente a esto, ya la persona empieza a darse cuenta de estos cambios relacionados a la edad y se vuelven mucho más marcados. Entonces, al volverse en estos cambios mucho más marcados, aquí es donde muchas personas, hombres y mujeres, porque antes se creía que solo a las mujeres era a las que les afectaba el paso de los años, pero pues actualmente ya se han dado cuenta de que también los hombres están comportándose o están demostrando de que para ellos no es fácil aceptar estos cambios físicos que se dan debido pues a la edad. Entonces pueden ser que empiecen a mostrar ciertas características específicas. Acá se da algo muy importante y es la crisis de la mediana edad. Vamos a mirar un poquito acerca de ella, porque de hecho esta crisis es uno de los aspectos más importantes que pasa durante este periodo. Entonces, cambios físicos, sociales, ¿sí? Acá yo ya tengo interacciones sociales, laborales, pues mucho más fuertes, mucho más formadas. Puede ser también que empiece a prepararse ya lo que viene, ya yo empiece a decir como, bueno, si me voy a retirar, con cuánto me va a retirar, con cuánto está mi pensión. Bueno, por lo menos nuestra generación es una generación que digamos que de una u otra manera piensa o dice como, pero es que para qué ahorramos para la pensión si sabemos que no nos vamos a pensionar como parte de, pero pues digamos que esto es algo que eh, tiene que ver mucho con esos cambios que se han dado y de cómo se ve esto, ¿no? En la parte cognitiva, de pronto pues yo ya puedo empezar a ver que tengo ciertos dificultades de pronto para recordar cosas que antes me eran fáciles de recordar. Y emocionales, en la adultez media ya se dice o ya se piensa que estamos un poco más estables en este aspecto, ¿sí? Porque pues ya empezamos a mirar acá las transiciones de errores, ya empezamos a asumir responsabilidades y empezamos a enfrentarnos a estas expectativas de lo que se espera de nosotros como adultos, porque dependiendo de su contexto, dependiendo del lugar donde usted se encuentre, cada, a cada persona o en cada lugar se esperan pues diferentes cosas. Entonces, ahí sí ya depende de la persona que desea hacer con esto. Cambios físicos, aumento de peso. Ah, es que se va a engordar. No, es que ya el cuerpo no. Si antes usted se podía comer esto de una manera tranquila, sin que le afectara de ninguna manera, actualmente ya usted se da cuenta que esto que comió ya no se lo digiere tan rápido, ya empieza a mostrar dificultades, ya empieza a aumentar de peso más rápido, algunas personas empiezan a perderlo, pues depende de, pero generalmente lo que se ve es como más la parte de la grasa. También aparición de canas, arrugas. Algunas personas claramente presentan canas desde etapas anteriores, ¿sí? Hay personas que incluso desde la adolescencia ya están mostrando, ya están, ya se observan estas canas.
Pero pues digamos que en esta etapa es donde se vuelve mucho más marcado disminución de la visión, como les decía a ustedes, en los casos que tenemos actualmente que se empieza a ver de que la persona empieza a desarrollar la presbicia como parte de audición y cambios en la piel, ya la piel pues no es tan elástica, ya presenta pues mayores dificultades, entonces bueno, esto es un proceso sumamente entendible relacionado con esto, con la edad, ¿sí? Y con cómo esta edad pues la vamos asumiendo. Asimismo, en los cambios sociales, mayor responsabilidad en el trabajo, mayor estabilidad económica y búsqueda de relaciones significativas. Bueno, listo, si usted antes de esto de pronto era muy activo, su vida era muy promiscua, digámoslo así, llega el momento en el que usted ya empieza a decir, bueno, yo ya me quiero establecer, yo ya quiero hacer algo mucho más significativo con mi vida y aquí es donde se buscan relaciones no solo afectivas o amorosas, sino también de amistad que aporten algo más que un rato de diversión, por así decirlo. En la parte cognitiva mejora el conocimiento, ¿sí? Ya en esta etapa pues nos enfocamos, no estamos tan enfocados de pronto, no es que quiero crecer laboralmente, es que quiero, porque hasta antes de esto pues digamos que eso era una de las presiones más fuertes que los adultos estaban presentando. Aquí ya observamos cómo la persona empieza a mejorar este conocimiento simplemente por gusto, por interés hacia lo que pues para la persona es significativo. Disminuye la sabiduría por el paso del tiempo. También disminuye la velocidad de procesamiento y las habilidades fluidas se ven pues un poco afectadas. En la parte emocional, acá se empieza a ver la posibilidad, no siempre es que lleguemos a presentarla, pero se puede llegar a observar que algunas personas desarrollan la crisis de la mediana edad o de la mitad de la vida. También cambios en las relaciones y los vínculos afectivos, de pronto ya estas relaciones que no me llenan tanto, pues las vuelvo, las obvio en relación a otras que para mí pues sí se han vuelto, sí son significativas. Y mayor conciencia de la propia mortalidad. Aquí, chicos, entonces podemos llegar a empezar a presentar de pronto síntomas físicos que ya nos empiecen a decir, hey, sí, el tiempo se está acabando, tenemos que empezar a marcar o a hacer cambios. De hecho, una de las características importantes de esta etapa es que ya algunas personas empiezan a manifestar o se empieza a ver en ellas la presencia de enfermedades crónicas que son causadas ya sea por diversos factores. Implicaciones, desarrollo moral. Entonces aquí ya tenemos, digamos que una mayor rigidez, ¿sí? Ya yo no soy tan flexible como era antes en relación a, yo ya estoy más centrado en mis principios, en mis valores, en mi ética, en mis compromisos. Entonces mi desarrollo moral se vuelve mucho más fuerte. Las relaciones y los vínculos sabemos que empiezan a volverse mucho más profundos y significativos. Ya se empieza a comprender de que de pronto no es estar todo el tiempo con las personas, sino lograr tener calidad de tiempo y generar pues información o vínculos mucho más fuertes. Dentro de esto vamos a mirar el trabajo y la vida profesional. Entonces, ya a partir de esta edad nos empezamos a dar cuenta que, digamos, se vuelve mucho más complejo el proceso de la empleabilidad, ¿sí? Incluso hay empresas que ya después de cierta edad ya no te contratan porque pues ya consideran que estás muy mayor para poder ser útil o servir dentro de, pero pues recuerden que esto es solo una perspectiva que las personas van teniendo y ya llega un punto de estabilidad en el que la persona empieza a buscar o a pensar más en cómo llegar o cómo lograr convertirse ya
en esa parte final de pronto de la jubilación o de qué voy a hacer para mi futuro retiro, ¿sí? Si es que así lo pienso, porque muchas personas tampoco piensan retirarse. La salud mental aquí se suele ver afectada principalmente eh, por la ansiedad, ¿sí? Por problemas mentales que se puedan llegar a dar o a degenerar debido a este deterioro que se está empezando a observar o a las enfermedades metabólicas que se están desarrollando. Entonces, chicos, acá podríamos decir que una persona que esté de pronto con hipertensión puede llegar a tener una ACV en este momento específico y perder habilidades que antes poseía. Entonces ya esto depende mucho de cómo la persona se haya cuidado y cómo pues esta salud mental se haya empleado. Y física. Y tendencias a la salud. Siempre, chicos, siempre vamos a querer buscar tener una salud mejor, muchas mejores características, ya con ciertos aspectos relevantes y significativos en los que ya no dependamos de nadie, ¿sí? Yo creo que todas las personas buscan o quieren llegar a estas edades de la vida sin requerir, sin necesitar de que otras personas estén allí para poder cumplir con sus labores básicas. ¿Cuál es la crisis de la mediana edad, chicos? Entonces, chicos, ya nos damos cuenta cómo esta mediana edad, esta crisis de la mediana edad se empieza a algunas personas pues a afectar, sí, claro, su salud mental, pero a otras también nos empieza a preparar para lo que viene ya pues, de la adultez tardía. Entonces, en la adultez tardía encontramos o vemos que empezamos a mirar que se da a partir de los 65 años. A partir de esta edad ya hablamos de la adultez tardía. En esta adultez tardía se hace importante mantener una vida social activa y participar en actividades que mantengan la mente activa también. ¿Por qué necesitamos una vida social activa? Ya vimos en el video que les presenté previamente que somos seres sociales, que nosotros no andamos en el mundo solos o existiendo solo porque sí, sino que dependemos de los otros y de nuestros entornos. Y el hecho de que yo no me vincule de pronto con otras personas, que no interactúe, puede llegar a afectar significativamente, incluso hasta mi estado de salud mental. Puede ser que yo me sienta, caiga más fácilmente en estados depresivos debido a esta sensación de soledad. Y aparte de que en la adultez tardía, ya debido a este cambio de roles que se empieza a observar, la persona, muchas personas ya dejan de trabajar, entonces como dejan de trabajar, se cambia la rutina de una manera impresionante. Aquí muchas personas tienen que empezar a buscar el significado de la vida a partir de ese momento, porque su vida la pudieron haber dedicado al trabajo, a su belleza o a otros factores que en ese momento ya no están presentes y empiezan a causarles como una dificultad a nivel mental de, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Ahora, ¿cómo asumo ahora quién soy? Porque muchas personas su valía o su valor los deja en estos aspectos. También se empiezan a dar cambios en la memoria, por eso necesitamos mantener la mente activa para que esto no nos afecte significativamente, entonces se dan cambios en la memoria. Además, pues la cognición, se pueden llegar a ver ciertas dificultades más pronunciadas, pero la persona sigue siendo capaz de aprender y participar en actividades mentalmente estimulantes. Entonces, no es de que, ah, no, es que como me cuesta trabajo, pues yo prefiero no ejercitarla o mantenerme tranquilo para que no sentirme frustrado de pronto si no soy capaz o si hago una actividad y no soy bueno, entonces prefiero no hacerla y quedarme, ¿sí? Porque esto realmente es la parte importante, chicos.
cómo empezamos a hacer algo más, cómo empezamos a buscar algo más en esta etapa tardía. No se preocupen, chicos. Pues, está bien implementar esto, pues. Cambios físicos, disminución de la capacidad física. Chicos, aquí ya esta capacidad física que habíamos desarrollado previamente puede llegar a disminuirse debido a las consecuencias, pues ya de la edad, ¿sí? Adicionalmente, aumentan las enfermedades crónicas. Si en el momento anterior usted no presentaba enfermedades crónicas, en este punto específico puede ser, no necesariamente es así, pero puede ser que se llegue a desarrollar o que empiecen a manifestarse los síntomas de estas enfermedades. También empezamos a mirar que empieza a cambiar la composición corporal. Entonces aquí la masa corporal empieza a disminuir y aumenta la grasa. Chicos, como yo les decía a ustedes, ya llega un punto en nuestra vida en el que efectivamente esto cambia significativamente y al cambiar tanto, pues ya la persona empieza a acumular mayor grasa y estos músculos se empiezan a perder. Por eso es que empiezan a decirles, no, es que es mejor que tome calcio, es mejor que se mantenga con este multivitamínico, porque, ¿sí? Por todo ese proceso. Y el deterioro en la función de los sentidos, principalmente la vista y el oído, son los que más se ven afectados pues con la edad. Cambios cognitivos, entonces ya empezamos a ver disminución en la capacidad de atención, ya nuestra memoria de trabajo no es la misma y las funciones ejecutivas empiezan a costarnos de pronto un poquito más. Antes yo era el planeafiestas 3000 que organizaba todo, que era capaz de mantener todo bien estructurado y ahora me cuesta demasiado poder de pronto llevar a cabo una reunión que antes la podía hacer hasta dormido, digámoslo así. Entonces, todo eso es parte de cómo voy perdiendo estas funciones, cómo me cuesta de pronto más hacer ciertas actividades que antes pues eran hasta normales, cotidianas. Claramente desarrollamos la sabiduría y la experiencia. Ya aquí empezamos a hablar de que, claro, yo tengo inteligencia, ¿sí? Pero aparte de esta inteligencia también he aprendido. ¿Sí? Nosotros no aprendemos solo de manera teórica, sino que también aprendemos de manera práctica y en muchos casos puede ser que estas situaciones que nos hayan pasado a lo largo de la vida nos hayan ayudado a tener mayor sabiduría y nos den herramientas para nosotros empezar a como dar a partir de, ¿sí? Entonces, por eso ustedes escuchan o se dan cuenta que de pronto ya las personas tienen estas intenciones como de buscar cambios significativos en estas edades. También miramos que en la parte psicosocial, jubilación, ¿sí? Como les decía, empezamos a mirar ya, no tengo este trabajo, ahora qué hago con. Empezamos a mirar la parte de las relaciones sociales. Normalmente pues empiezan a morir los compañeros, esto es algo bastante común que se dé en estas edades cuando ya todo nuestro entorno, nuestros conocidos empiezan a fallecer y empezamos nosotros como, bueno, ya vamos nosotros, ¿no? Y adicionalmente a eso, los cambios en la dinámica familiar. Entonces, si yo era el papá que todo el tiempo estaba proveyendo, que todo el tiempo estaba trabajando, que de pronto no usaba o no empleaba tanto el tiempo en familia, ahora ya estoy, digamos que ya no hay excusa, ya puedo trabajar, ya tengo tiempo para compartir con mi familia y empiezo a mirar cómo empezar a asumir ese nuevo rol, ¿sí? Ajuste a los nuevos roles, entonces roles como abuelos, ¿sí? Entonces ya pues obviamente los hijos empiezan a tener familia o incluso en casos de pronto que llegan a hablar o se llega a dar esta parte de los cuidadores, se vuelven cuidadores de su pareja, de sus padres, incluso algunos
tienen la característica que les toca cuidar a sus padres en estos periodos específicos de la vida. En la salud mental hay mayor riesgo de depresión y ansiedad, ¿sí? Precisamente por todos estos procesos de duelos que se pueden llegar a dar como tan fuertes, y el deterioro cognitivo pues puede llegar a afectar a la persona dentro de ese proceso de salud mental. En el desarrollo social, la adaptación a los cambios, ¿sí? Ya de pronto darme cuenta que si antes era capaz de correr a una velocidad bastante fuerte, ahora ya no tengo la capacidad o me cuesta más. El mantenimiento de la independencia, cómo busco o cómo empiezo a intentar mantener esta independencia de una manera más activa, la participación en las actividades sociales e incluso muchas personas dentro de esta adultez suelen participar o disfrutar mucho el voluntariado como una forma de sentirse útiles, de sentirse que participan dentro de, ¿sí? Y como ya digamos que en esta época para muchos afortunadamente ya no hay la presión, sí, es la que se llama la tercera, ya no hay la presión de pronto de la parte económica, ¿sí? Porque ya han logrado establecer un capital, muchos de estos adultos pues pueden ejercer su voluntariado sin esta presión de, no, es que tengo que, ¿no? Tengo que llegar a. Sí, chicos, eso es lo que se llama la tercera edad, ¿vale? Solo que ahora se está usando el término, o ahora se dice la adultez tardía, como una forma de no estigmatizar, porque muchas personas empiezan a decir ya de que no, es que entonces, como ya estamos en este periodo de la vida, ya lo único que queda es morirnos, porque entonces, no, ¿sí? Sino como verlo desde un momento de oportunidad. Listo, chicos, entonces es un proceso, ¿sí? Que tenemos que verlo de una manera positiva y dejar de o excluir un poco la parte social, ¿saben? Porque anteriormente era muy complejo o se veía a los adultos con un gran respeto, pero actualmente ya se les ve como, pues disculpen el comentario en muchas ocasiones, como si estorbara, como si fuera ya algo que no sirve dentro de. Entonces, esa parte también nos demuestra cómo las personas han ido poco a poco cambiando esta percepción y cómo empezamos a mirar la parte desde el capitalismo, en el que si sirve, ¿sí? Se mantiene o se le da el valor, pero si no sirve, pues tampoco hay otra forma, ¿no? Entonces, tenemos que identificar de qué manera estamos tratando a las personas que se encuentran en esta adultez y si realmente estamos ayudando a que este proceso sea fácil o por el contrario, estamos contribuyendo a que todos estos problemas psicológicos de los que les estaba hablando se vuelvan mucho más complejos. Pues ahora sí, preguntas, dudas relacionadas con estas tres etapas. Se puede seguir desarrollando la inteligencia emocional o espiritual en la adultez tardía o ya se estabilizó. No, de hecho, la inteligencia emocional es bastante curioso porque en la adultez tardía, debido pues a todos estos procesos que se dan, algunas personas pueden llegar, ¿sí? A tener dificultades en la inteligencia emocional y van a requerir un apoyo para poderlo controlar mejor. En la parte espiritual, muchas personas eh, empiezan a buscar mayor sentido, mayor camino hacia este aspecto, entonces ya se empiezan a entregar un poco más a la parte religiosa, por lo cual, pues, pero sí hay algunos que se mantienen en sus creencias espirituales, pero digamos que buscan la manera de ser más, digamos que productivos dentro de. Entonces ellos empiezan a realizar otras actividades que no necesariamente tienen que ver con esfuerzo físico, pero sí desde el compartir experiencias y demás.
podría enviarlos a los chicos que si le pueden enviar a la compañera los enlaces anteriores. Bueno, entonces esto es lo que vemos o cómo se va viendo este cambio de la vida a medida de que la persona también pues va aumentando en edad. Vamos a empezar ahora sí, chicos. Ya dimos un breve recorrido. Ahora quiero que nos centremos en esta parte. Los trastornos neurocognitivos en niños y adolescentes. Resulta que acá hay algo bastante interesante. Existe una brecha de género en la neurocognitividad adulta porque hay diferencias en la neuro entre hombres y mujeres. Ok, existe una brecha de género en la neurocognitividad adulta. Resulta que debido a la parte hormonal, ¿sí? Y a varios factores genéticos eh, del género como tal, se ve o se observa mayor prevalencia en mujeres, ¿sí? De estas dificultades en la parte neurocognitiva. Hay mayor prevalencia, pero digamos que en muchas mujeres está, ¿cómo se diría? La intensidad no es tan significativa como en la de los hombres, porque desde la parte hormonal, ¿sí? Desde la parte hormonal empieza a afectar desde todos los procesos, incluso desde los roles, ¿sí? El hecho que como mujeres, digamos que de una u otra manera se espera o se presenta mayor cantidad de roles, también afecta dentro de este proceso de la neuro, de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, chicos, los trastornos neurocognitivos en niños y adolescentes no es tan frecuente como en adultos mayores, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Sí, se puede llegar a dar, pero no es algo que, no, es que es esperado por la edad. No, no siempre es así, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ocurren, suelen estar asociados normalmente a lesiones cerebrales adquiridas. enfer- por eso les resalté lesiones cerebrales adquiridas, porque suelen ser de las más comunes que generen pues este tipo de cambios. Adicionalmente a esto, también enfermedades médicas, alteraciones en el neurodesarrollo e incluso factores genéticos que pueden llevar a esta dificultad específica. Entonces, vamos a conocer un poquito de esto y cómo estos trastornos neurocognitivos se dan, porque digamos que solo nos hemos quedado o solo pensamos de que los chicos tienen trastornos neurocognitivos como la demencia y demás. Entonces, uno de los primeros aspectos, ¿sí? Es la parte de el daño cerebral adquirido. El daño cerebral adquirido o DCA es cualquier daño que ocurre después del nacimiento, ¿sí? Este no es que usted haya nacido con, sino que a partir de eventos que ocurrieron posterior a su nacimiento, usted pudo llegar a presentar este daño cerebral, por lo cual se excluyen las causas genéticas o congénitas. Las causas más comunes son los traumatismos cranioencefálicos. Entonces, si usted ve a alguien de pronto de muy temprana edad presentando todas estas dificultades, muy posiblemente sea porque esta persona haya sufrido o haya presentado un traumatismo cranioencefálico que haya dado afectaciones. También hablamos de que puede haberse accidentes cerebrovasculares. Claramente, cuando hablamos de estos accidentes cerebrovasculares, tuvieron que haber o tienen que haber ciertos aspectos, ciertas condiciones previas para que se diera pues estos accidentes, tumores cerebrales e incluso enfermedades infecciosas. Entonces, ¿cómo se ve esto en la manera motriz? Debilidad en la parte motora, la persona no es capaz, le cuesta mucho poder desplazarse, poder moverse, buscar opciones para la parálisis
Entonces, que la persona tiene medio cuerpo paralizado o que tiene muchos problemas para dificultad para caminar. Entonces, por más que usted intente, por más que la persona quiera realizar una actividad, no puede hacerlo porque tiene dificultad en esta parte motora y coordinación alterada. Son algunas de las manifestaciones motrices, motoras que vemos o que identificamos dentro de esto. También identificamos o sabemos que hay alteraciones sensoriales. ¿Como cuál? Alteraciones en la visión, ¿sí? Puede ser que una persona que previamente había nacido con sus capacidades para ver adecuadamente en este momento debido a la dificultad significativa que está teniendo, ya no sea capaz de ver con la misma claridad. O incluso en algunos casos podemos llegar a ver historias de la persona que pierde la visión, audición, tacto e incluso en otros sentidos. También miramos la parte cognitiva, la dificultad para pensar, recordar, concentrarse o tomar decisiones. En esta parte vemos también cambios conductuales en la personalidad. Normalmente mayor irritabilidad y agitación son algunos de los cambios en la personalidad que más fácil se identifican dentro de esta población. Y ansiedad y depresión, porque pues bueno, ya vimos anteriormente que debido a los momentos de la vida y todos estos cambios que se están esperando, suele presentarse, suele manifestarse mucha ansiedad y depresión en las personas. Emocional es la habilidad emocional. No, no es que la persona sea bipolar o, ¿sí? Chicos, puede llegarse a dar el caso que debido a todo esto que está pasando, la persona manifieste o exprese mayor dificultad para controlar su parte emocional que antes de pronto no la tenía controlada del todo, pero por lo menos estaba más regular. Apatía, dificultad para controlar todas estas emociones y no solo por la parte del lóbulo, sino por más características que vamos a ver aquí. Chicos, ¿cómo se ve esto? Los signos de alerta de 0 a 3 años, estas son algunas cositas que quiero que tengamos presentes. Entonces, en la función motora hablamos de la capacidad del cuerpo para realizar movimientos de forma voluntaria e involuntaria. E implica la planificación, el control y la ejecución de movimientos que van desde simples contracciones musculares hasta complejos patrones de movimiento. Entonces, retraso, torpeza motora, que no siguen los hitos del desarrollo. En cuanto a los hitos del desarrollo, chicos, estos hitos están establecidos o esperados de acuerdo a el desarrollo que, entre comillas, se considera normal, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta que este desarrollo que, entre comillas, se considera normal, no se está dando de la manera adecuada, pues también a los 3 meses no hay control encefálico. Se espera que un niño de 3 meses tenga la capacidad de controlar su cabecita, ¿sí? De mantenerla erguida para pues ya tener este control, pero pues hay niños que no lo controlan, entonces empezamos a ver dificultades. También vemos que a los 6 meses la mano cerrada sobre el pulgar empieza a tener dificultades para el apoyo, no se sienta sin apoyo, siempre necesita que alguien esté allí apoyando, sosteniendo para poderse sentar de una manera adecuada y no coge objetos voluntariamente. Una de las características importantes es que se supone que vamos adquiriendo mayor control sobre, y si la persona no ha adquirido mayor control sobre esto, pues a los 9 meses ya decimos que no se sientan solos, no coge objetos con ambas manos. Aquí todavía no hemos establecido del todo la lateralidad, por ende, cuando cogemos algo, lo cogemos o lo usamos con las dos manos, porque es la forma en la que normalmente pues podemos tener mejor agarre, ¿sí? Dependiendo de cuál me quede más fácil en el momento específico.
Al año no se pone de pie, ni siquiera con apoyos. Entonces, si su niño al año no se ha puesto de pie ni con apoyos, pues ya empezamos a decir, bueno, algo está pasando con este niño, porque pues se espera o se pretende que a esta edad ya tuviera esos hitos avanzados. Al año y medio, vemos u observamos que el niño no camina solo, y a cualquier edad lo que más se ve es problemas en la movilidad, el tono muscular, entonces vemos que el tono es muy rígido o muy flexible dependiendo de. También observamos que pueden presentar una postura normal, asimetría en la parte facial o movimientos involuntarios como sacudidas o movimientos descoordinados. En el área cognitiva, chicos, recordemos que esto hace referencia a toda la parte de los procesos mentales que permiten a una persona recibir, procesar la información y elaborarla con ella para interactuar con el entorno. Entonces, en el área cognitiva, ¿qué vemos? La persona no señala partes de su cuerpo, hay ausencia de respuesta al nombre, entonces usted lo llama y no responde. Acá, chicos, es importante antes de haber hecho una prueba de potenciales evocados para que no vayamos a pensar de que de pronto un niño con alguna limitación auditiva, pues es que no me está haciendo caso, es que, pero no sabemos o no habíamos establecido de que efectivamente tenía una limitación auditiva. Eh, no garabatea, no obedecer órdenes sencillas, esta parte es bien importante, la de no obedecer órdenes sencillas, porque de hecho es una dificultad bastante fuerte que nuestros chicos pueden llegar a presentar. Cuando nos damos cuenta que por más que se le den las instrucciones, no son capaces de seguirla adecuadamente. No hay juego funcional, ¿sí? Tampoco le hace falta interés en los rasgos faciales de otras personas, entonces de pronto no observa con tanto detalle a los demás y prefiere concentrarse en otros aspectos, por lo cual no tiene un conocimiento claro de estos rasgos faciales de las otras personas. Adicionalmente a esto hay una falta de iniciativa de contacto en la parte de la interacción, pues tampoco es que le interese mucho o que busque mucho a ese otro para poder interactuar o para poder relacionarse y socializar. No, después pasamos al lenguaje, ¿sí? Hasta los 6 meses falta de llanto, sonrisa o balbuceo. Chicos, a partir de los 2 meses ya el niño empieza a tener risa social, ¿sí? Ya él empieza a sonreír cuando la otra persona le sonríe, porque es una manera de intercambio social inicial que nuestros niños están teniendo. Entonces, dentro de, ya saben que esa risita que presenta es un intercambio. Y no presenta balbuceos, por lo cual implica de que el lenguaje pues está retrasado. Hasta el primer año habla sin consonantes y falta de interacción y no imita sonidos. Normalmente una persona cuando va creciendo pues va necesitando, va empezando a interactuar con otras y si no imita sonidos pues mm, entre el año y el año y medio, pocas palabras, no señala. Señalar es una de las primeras formas de intentar yo comunicarme, ¿sí? Yo antes de poder hablar, la forma que tenía de comunicarme era señalando. Es una de estas aspectos preverbales que puede llegarse a estar presentando. Hasta los 2 años, no nombrar personas o objetos, hay ausencia de frases de 2 elementos. Recuerden lo que yo les decía a ustedes, cuando estamos pequeños, lo más común es que nuestro vocabulario se limite a 2 palabras, ¿no? A dos para crear una frase. Entre los 2 y los 3 años, dificultad para construir frases, desfase en el número de palabras que debe decir para la edad, falta de intención comunicativa, entonces el niño, por más que tenga personas de su edad, no es capaz de comunicarse adecuadamente, no responde a su nombre, entonces usted lo llama por el nombre y la persona, ¿sí? Ausencia de respuestas y disfrute ante canciones o juguetes musicales
y lenguaje poco inteligible fuera de su núcleo familiar. ¿Por qué fuera de su núcleo familiar? Porque el núcleo familiar se adapta y aprende a irle controlando o entendiendo estas verbalizaciones que la persona está teniendo. ¿Qué se observa en la parte afectiva, conductual y sensorial? Niños irritables que les cuesta adaptarse al cambio, reacciones desajustadas ante la separación o el encuentro de las personas de apego, escasa conexión con el entorno, ausencia de juego adecuado para la edad, miran fijamente a los ojos o no realizan contacto visual, lloran incesantemente, no se calman ni siquiera cogiéndolos, no les gusta coger objetos con las manos o están constantemente explorando. Chicos, no es malo que estén constantemente explorando. El problema es cuando esto ya se vuelve demasiado eh, intromisorio, ¿sí? Poca respuesta frente a los estímulos perceptibles para uno como el dolor, los ruidos, estímulos visuales y movimiento, irritabilidad en actividades de cuidado personal, baño, cepillado, dientes, vestido, desvestido e incluso la parte del cabello. Entonces, esto es como nuestros niños manifiestan estas dificultades. Recuerden que acá estamos hablando hasta los 3 años, ¿sí? ¿Cómo se ve o cómo se observa esto hasta los 3 años de vida del niño? De aquí vamos de los 3 a los 6, entonces en el área motora, dificultades con el aprendizaje de tareas motoras, como andar en bicicleta, correr, saltar. Normalmente se ven caídas frecuentes, movimiento poco preciso, dificultad para participar en juegos corporales o aprendizajes nuevos, mala postura, cansancio corporal, dificultad para coger lápiz o hacer trabajos manuales, dificultades para vestirse o abrocharse. Área cognitiva, no comprende órdenes o consignas, problemas para empezar o terminar tareas, dificultad para seguir instrucciones o secuencias de varios pasos. Esta parte es importante porque en algunos chicos las secuencias de varios pasos les cuesta muchísimo. Problemas para cambiar la atención de una tarea a otra, entonces dificultad en el foco atencional, dificultad para organizar sus pensamientos, para aprender una canción y lentitud en el aprendizaje de las letras, tanto a nivel escrito como en la lectura. Acá también encontramos, chicos, en el lenguaje dificultades en la articulación de sonidos propios para la S, Z, T, D, P. No se le entiende al hablar o parece que tuviera frustración por no poderle entender adecuadamente lo que nos está queriendo comunicar. Poco vocabulario, lenguaje desestructurado, le cuesta expresarse o contarnos algo. ¿Es un mito afecta al infante el plomo o la falta de ácido fólico? Efectivamente, sí. El plomo hace parte de estos factores ambientales que puede llegar a afectar, ¿sí? A este niño que está en proceso de formación y el ácido fólico, chicos, es fundamental, ¿sí? Les cuento que en muchas ocasiones, cuando tenemos situaciones o diagnósticos que se consideran incompatibles con la vida, es porque esta persona de pronto no tuvo la intervención adecuada, los chequeos adecuados o hubo deficiencias de vitaminas, entre ellas el ácido fólico. Porque pues ustedes saben que tenemos condiciones con los que nacen algunos chiquitos que no son compatibles con la vida y pues que sí puede llegar a nacer, pero no va a vivir, ¿sí? Y esta parte es importante tenerla en cuenta porque no es que no vaya a vivir, porque los doctores, porque no, es que hay situaciones que realmente, chicos, no hay forma de que la persona pueda vivir de esa manera. O si va a vivir de verdad, va a tener demasiadas dificultades. Entonces, sí, digamos que a veces se recomienda o se sugiere debido a esto. En la parte afectiva, conductual y sensorial, entonces rechazo o irritabilidad frente al contacto con las personas, rechazo e irritabilidad frente a texturas, no le gusta jugar ni compartir con sus compañeros, o sea, la parte social está. Con frecuencia eligen el mismo juego o actividad, evitando el aprendizaje de nuevas actividades, y no es por pereza, sino porque tienen una perseveración a realizar la misma actividad, ¿sí?
por más de que usted le proponga, por más de que usted le muestre, él va a desear, querer hacer o ejecutar la misma acción. Adicionalmente, decimos que no le gusta jugar ni compartir con sus compañeros, con frecuencia elige el mismo juego, busca riesgo excesivo de manera frecuente y disminuye la conciencia de peligro. Por más de que se le presente, pues la persona tiene muchas dificultades para. Es poco activo, no le gusta estar extremadamente tranquilo, presenta neuresis o encopresis, entonces el niño se vuelve a orinar, ¿sí? En los pantalones después de haberlo logrado dominar o pues se hace del cuerpo, ¿no? Tiene o presenta dificultades o problemas para dormir dentro de. Signos de alerta, problemas en la memoria, chicos, confusión del día y lugar, dificultad para resolver problemas cotidianos, dificultad para expresarse, cambios de actitud y estados de ánimo variados. Son algunos de los signos de alerta que nos dan o que nos presentan ciertas alarmas en concreto. Estos son signos de alarma que se están volviendo pues significativos dentro de todo este proceso. ¿Alguna pregunta o duda relacionada con esto? Listo, chicos. Entonces vamos a mirar, ¿sí? Trastornos neurocognitivos secundarios a enfermedades médicas. Chicos, un momentito, voy a hacer algo. Listo, chicos. Entonces, los trastornos neurocognitivos secundarios a enfermedades médicas son causados por enfermedades médicas subyacentes, como las enfermedades neurológicas, ¿sí? Enfermedades endocrinas, enfermedades metabólicas o infecciosas, así como por efectos secundarios de medicamentos o desequilibrios nutricionales. Entonces, los trastornos neurocognitivos secundarios a enfermedades médicas ya nos empiezan a mostrar
que efectivamente hay algo más, ¿sí? Ya no es un daño, chicos, porque de hecho, cuando hablamos del traumatismo cráneoencefálico, les voy a mostrar una dificultad más significativa y es que cuando la persona tiene de pronto algún golpe o algún accidente que hace que se dañe cierta área específica. ¿Listo? Entonces, dentro de esto, empezamos a mirar este traumatismo. Es una lesión producida por un golpe en el cráneo de tal intensidad en el cerebro que estas lesiones pueden llegar a ser muy graves debido a las implicaciones de las áreas cerebrales que afecta. Y dentro de ese traumatismo cráneoencefálico hay un aspecto bien importante y es que debido a la sinergia, cuando se sufre un traumatismo, nuestro cerebro sufre dos tipos de lesiones, ¿sí? Chicos, no es de que yo sufrí un daño y ya, ¿sí? Un golpe y ya, no. Miren, un golpe y la respuesta a este golpe hace que me vaya hacia atrás, que me dé el efecto rebote, y el efecto rebote es el que causa una inflamación o una dificultad específica. Entonces, aquí miramos cómo el golpe y el contragolpe generan pues una dificultad. Aquí les estoy mostrando, ¿sí? En la primera parte, el golpe fue en el área prefrontal y el contragolpe fue en el lóbulo posterior. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Resulta que hay una clasificación de este traumatismo. Este traumatismo no es porque sí, ¿sí? Sino que hay una clasificación específica. Lo que ustedes ven ahí es la escala de coma de Glasgow. De hecho, creo que en algún momento lo habrán escuchado. Esta es una herramienta clínica que sirve para evaluar los niveles de conciencia para pacientes con lesiones cerebrales traumáticas o coma. Esta parte es importante, chicos, porque la escala de coma de Glasgow nos implica a nosotros de que efectivamente algo ocurrió, ¿sí? Algo está pasando y a partir de ese algo que está pasando, pues nos empezamos a dar cuenta de que la persona no está respondiendo de acuerdo a lo que espera. Los componentes, primero que nada, vemos la parte de la apertura ocular, ¿sí? Entonces, ¿qué respuesta tiene la persona a estímulos visuales desde la apertura espontánea del ojo hasta la ausencia de respuesta? Cuando hablamos de la ausencia de respuesta, pues ya ven cómo se califica. En cuanto a la respuesta verbal, hablamos de la capacidad del paciente para hablar o entender la conversación hasta una ausencia de respuesta. Y respuesta motriz, entonces aquí evalúa la capacidad del paciente para moverse o obedecer órdenes desde la obediencia de comandos hasta que la persona no es capaz. Resulta que con base a esto a usted le van mirando o le van diciendo en qué gravedad está la persona. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, les presenté de acuerdo a estas puntuaciones cómo se haría la clasificación. Si decimos que una persona está leve, entonces sería entre 3 y 15 en la escala de Glasgow, por lo cual, pues digamos que la persona sí tuvo algún tipo de daño, pero pues no ha sido tan significativo. Moderado, hubo un daño, ¿sí? Y este daño pues ha sido significativo porque es de 9 a 12. Grave, cuando ya encontramos menos de 3, menos de 8, pero normalmente se habla de 3 a 8 puntos. ¿Sí? Acá ya decimos de que muy posiblemente esta persona esté en coma o vaya a entrar a coma. ¿Por qué? Por el traumatismo cráneoencefálico y la fuerza del mismo. Causas, principalmente caídas, ¿sí? En adultos mayores o niños pequeños. Chicos, ¿qué ocurre? Cuando los niños están pequeños, ¿sí? Cuando sufren un daño, cuando sufren un traumatismo, la dificultad es que el traumatismo genera un daño mucho más fuerte. ¿Por qué?
porque esta persona todavía está en proceso de formación, ¿sí? Entonces, como todavía está en proceso de formación, esta caída genera de que se dé pues toda esta dificultad. En adultos mayores, pues nos damos cuenta que es mucho más complejo, ¿sí? Porque debido pues a todos estos cambios que se ha dado con la edad, la persona empieza a tener cierto debilitamiento en sus estructuras óseas y puede llegar a tener incluso hasta fractura de accidentes con vehículos a motor. Acá pueden ser motos, cuatrimotos, carros, lo que ustedes quieran. Y normalmente otras causas relacionadas con el transporte. También agresiones físicas. Sí, han habido casos de violencia extrema por bullying o matoneo tan fuertes que pues han llevado a una persona a sufrir traumatismo craneoencefálico o ciertas actividades deportivas como el rugby, entre otras, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos ver o lo que podríamos identificar en este aspecto. Primero que nada, lesiones craneales abiertas, ¿sí? Cuando decimos que son abiertas, hay una penetración del cuero cabelludo y el cráneo. La fractura del cráneo es una laceración subyacente para un golpe romo grave. ¿Qué significa? Chicos, normalmente las abiertas son causadas por proyectiles o objetos afilados. Cuando hablamos de un traumatismo craneoencefálico cerrado, ¿sí? La cabeza se ve intacta contra un objeto o es agitada de forma violenta, genera aceleración y desaceleración rápida del cerebro que produce lesiones en el tejido, en el lugar del impacto o en su polo opuesto. Recuerden, golpe o contragolpe. También decimos conmociones. Entonces es una alteración transitoria irreversible del estado mental tras un traumatismo que dura segundos o minutos, a veces horas. Chicos, usted puede estar conmocionado debido a, ¿sí? Se clasifica como traumatismo craneoencefálico leve. ¿Por qué? Porque su recuperación se puede dar rápidamente. También las contusiones cerebrales, entonces en la parte de las contusiones cerebrales, tienen que ver con estos hematomas cerebrales. Entonces pueden asociarse a una lesión abierta o cerrada y pueden alterar muchas funciones según su tamaño y localización. A mayor tamaño que produce el edema, genera un daño cerebral difuso con aumento de la presión intracránea. También se puede agrandarse en las horas y días posteriores a la lesión inicial y causar deterioro cognitivo. Las contusiones cerebrales normalmente nos implican o nos muestran que algo ocurrió en ese momento específico. Daño axonal difuso, chicos, cuando hablamos de este daño axonal difuso, se produce cuando la deceleración rotatoria, determinada por fuerzas de desplazamiento, provoca una ruptura difusa y generalizada de las fibras axonales y las vainas de mielina. Este daño axonal difuso puede definirse como una pérdida de conciencia que normalmente dura menos de 6 horas y 8 horas en ausencia de una lesión focal. Listo. Chicos, vamos a darle la palabra eh, a la compañera que nos colabora con la parte de los certificados. Claro que sí, ya les doy la invitación. Hola, profe, mucho gusto. Buenas Hola. noches para todos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, compañeros, mi nombre es Julia Coronado. Yo soy la asesora encargada de nuestro diplomado en trastornos neurocognitivos.
Bueno, compañeros, paso por aquí, pero para saludarles, darle las gracias por estar participando de nuestro diplomado. Veo que están bastante concentrados en la clase, que es algo satisfactorio para nosotros. Compañeros, y también aprovecho este espacio para comentarles que hasta mañana tendremos nuestro descuento de los certificados y material de estudio. Hasta mañana estaremos recibiendo sus pagos con el descuento. Entonces, a continuación yo les voy a pasar mis números para que los tengan aquí guardaditos, me registren. Recuerden que yo soy la única persona autorizada en brindarles información con respecto a las certificaciones y el material de estudio. Entonces, escríbanme, deben a conocer de que están interesados en llevarse estas certificaciones y este material de estudio que es bastante nutrido, que es material de estudio que la docente Luisa Ríos nos brinda con respecto a este diplomado. Entonces, compañeros, como siempre les he dicho, nuestro diplomado es para todos ustedes, para que ustedes se capaciten, adquieran todo el conocimiento necesario, puedan aprender, pero también es de gran importancia que ustedes se puedan llevar estas certificaciones, que certifiquen ese conocimiento que están recibiendo. Y adicional a ello, que se lleven este material de estudio que es bastante nutrido. Entonces, yo les voy a pasar por aquí mis números para que me escriban, díganme que tienen la intención de pagar, yo les colaboro en todo el proceso. Mi intención como asesora, ¿cuál es? De que ustedes se puedan certificar, puedan aprender y así recibir toda la información. ¿Listo? Entonces, ya denme unos minuticos y ya yo les paso por aquí mis números de contacto para que me vayan escribiendo. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, se comunican conmigo. Creo que la profe va a terminar la clase hoy temprano, ¿no? A las 8:30. Sí, señora, el día de hoy vamos a terminar la clase un poquito temprano. Bueno, listo. Entonces, como vamos a terminar temprano, me escriben, yo les paso las grabaciones porque si están de pronto no se han visto ni la primera, ni la segunda, ni la tercera clase, yo se las puedo pasar a través de nuestro canal de YouTube para que puedan repasar en las clases que ya hemos dado. ¿Les parece? Entonces ya denme un segundito y ya busco aquí mis números y se los paso para que los tengan guardaditos y me puedan escribir y recuerden, aprovechen esta oportunidad de certificarse eh, todo el día de mañana, todo el día yo estoy recibiendo sus pagos, entonces solamente que ustedes me escriban y yo les colaboro en todo el proceso, ¿listo? Entonces, profe, muchas gracias por el espacio que me acaba de dar Claro que sí. y los dejo aquí en la clase. Muchas gracias. Chicos, dentro del material les comento que les tengo varias baterías, ¿sí? Para la identificación de deterioro cognitivo, no solo en adultos, sino también en niños, porque pues el objetivo es brindarle a ustedes material de calidad, entonces les conseguí varias baterías que les voy a dejar dentro del material para que la puedan ver, incluso pues hay varias pruebas que les recomiendo porque van a ser necesarias dentro de todo este proceso de aprendizaje, ¿listo? Entonces, como para que tengamos en cuenta, porque pues sabemos que a veces es difícil poder evaluar a una persona y cuando vemos la parte neurocognitiva nos limitamos simplemente a no, mini mental y moca y ya. Entonces, digamos que hay otras mucho más amplias que pueden darnos una claridad más profunda de lo que está ocurriendo, que como les digo, no solo para adultos, sino también para niños. ¿Listo? Eso como recomendación especial para que la tengan en cuenta. Bueno, chicos, entonces ya saben, el daño axonal difuso puede definirse o hacer referencia a una pérdida de conciencia que normalmente dura menos de 6 horas y 8 horas de ausencia, cuando se da ausencia de una lesión focal específica. Entonces, como ustedes se dan cuenta, normalmente, pues el daño axonal puede ser poco el tiempo, ¿sí? En el que se pierde la conciencia, pero dependiendo del nivel de gravedad puede ser mucho más complejo. También encontramos aquí, chicos, las fracturas de cráneo. Esta parte es importante porque efectivamente las fracturas de cráneo
tienen características específicas. Entonces, fracturas que involucran el canal carótido, ¿sí? Una diserción de la arteria carótida. Entonces, ¿qué pasa acá? Chicos, cuando la persona sufre un daño en esas arterias, ¿sí? Efectivamente, pues se puede morir. ¿Por qué? Porque afectó las arterias fundamentales para poder sobrevivir o para poder llevar la sangre a que hiciera su recorrido. También hablamos de fracturas en lactantes. Normalmente cuando hablamos de fracturas en lactantes, hablamos de los riesgos de las meninges. El MOCA está estandarizado para Colombia, ¿sí? Digamos que se usa mucho dentro del material de estudio, incluso dentro de los materiales. En concreto, se emplea este MOCA. No es como tal que esté del todo así, pero sí se puede decir que este MOCA ayuda o garantiza que la persona tenga mucha más facilidad para revisar. Todavía no está estandarizado del todo, entonces, pero pues es una buena herramienta, ¿sí? Y es aceptada para usarla dentro de Colombia. En México sí está estandarizada para los que pues tenían de pronto la duda en ese aspecto. Las fracturas en lactante decimos que la mayor dificultad es el riesgo de las meninges. Entonces, como este riesgo de las meninges pueden quedar atrapadas en una fractura lineal del hueso parietal del cráneo y por consiguiente pues, se desarrolla un quiste, ¿sí? Entonces estas meninges pues son mucho más complejas porque pues ustedes saben que estos chicos están todavía en proceso de desarrollo. Las fracturas deprimidas, mayor riesgo de desgarro de la dura madre, daño del cerebro subyacente o de ambos. Entonces, estos tipos de fracturas pueden llegar a afectar significativamente el cerebro. También vemos la fractura del hueso frontal, de aquí, y genera mayor riesgo de mucocelia mayor a largo plazo y de desarrollo de meningitis debido a la fisura del líquido, de fístula del líquido encefalorraquídeo que pasa inadvertida. Entonces, como nos fracturamos básicamente la frente, chicos, esto genera o esto causa de que se derrame ese líquido y puede ser que no nos demos cuenta y cause dificultades más adelante. Fracturas en el hueso temporal que atraviesa la zona de la arteria meningea media. Hay un riesgo de hematoma epidural. Fracturas que atraviesan uno de los senos durales principales. Son hemorragias significativas y un hematoma epidural o subdural venoso. Los senos venosos lesionados pueden más adelante sufrir un trombo o causar un infarto cerebral. La fractura del hueso occipital y la base del cráneo generan un impacto de alta densidad. Suelen lesionar las estructuras del oído medio e interno y también pueden alterar la función de los nervios faciales, acústicos y vestibulares. Las fracturas de la base del cráneo pueden lacerar la dura madre y causar una pérdida del líquido encefalorraquídeo hacia el oído, la nariz o la garganta, ¿sí? Chicos, si ustedes han visto una persona que bote este líquido encefalorraquídeo, la dificultad es bastante fuerte. Entonces, trastorno, hematoma subdural agudo, disfunción neurológica aguda que puede ser focal o no focal. Con hematomas pequeños puede haber función normal, pero cuando estos son grandes, pues ya tenemos muchos más problemas en la parte en la que se haya dado. Fractura en la base del cráneo, derrame de líquido encefalorraquídeo, sangre detrás de la membrana timpánica o del oído externo, lo que produce equimosis detrás del oído, ¿sí? O alrededor de los ojos, ojos de mapache. En el momento del parto, cuando se usaban los forceps, ¿en qué perjudicaba esto al bebé en un futuro? El hecho de que nosotros le ejerzamos al niño una presión excesiva al momento del parto
puede haber afectado el desarrollo y más adelante pudieron haber áreas que no se pudieron desarrollar de pronto adecuadamente. Incluso en algunos casos puede llegarse a dar hasta fracturas debido a esto. La contusión cerebral, hablamos de grados ampliamente variables de disfunción neurológica o de la función normal. También hablamos de la conmoción, ¿sí? Que son alteraciones transitorias del estado mental que dura más o menos 6 horas, ¿sí? Entonces, una conmoción, recuerden, puede llegar a durar hasta 6 horas, que causa pues todo esto. Un hematoma sutural crónico, ¿sí? Muestra cefaleas graduales, somnolencia, confusión, a veces con deficiencias o convulsiones. Chicos, algo importante es que se dice o que se recomienda que si una persona sufre un traumatismo craneoencefálico, evite dormir posteriormente. ¿Mm? Porque pues puede llegarse a dar, digamos, como ciertas dificultades en algunos casos, allí es donde la persona puede llegar a perder la conciencia. El daño axonal difuso, entonces la pérdida de conciencia, pero sin deficiencias focales o posturas motoras. El hematoma epidural, cefalea, alteraciones de conciencia en cuestiones de horas y a veces con intervalos de lucidez. Este hematoma puede llegar a haber momentos en los que yo me doy cuenta de las cosas, presento cierta lucidez e incluso hablo de una herniación que causa hiperparesia y contralateralidad, así como dilatación pupilar homolateral. Hemorragia subaracnoide en la parte subaracnoide del cerebro, ¿sí? Típicamente el examen neurológico es normal, ¿sí? Pero ocasionalmente se puede llegar a observar una disfunción neurológica aguda dentro de esto. Entonces, ¿cuáles son las dificultades? El hematoma epidural aparece minutos o horas después de la lesión, ¿sí? Cefalea creciente, disminución del nivel de conciencia, déficits neurológicos cruciales, dilatación de las pupilas con pérdida de reacción hacia la luz, pérdida de conciencia y lucidez, así como un deterioro cognitivo gradual. En la hematomas subdurales, aumento de la presión intracraneal, cefalea, convulsiones, hemiparesia, asimetría popular y reflejos anormales en el tronco encefálico. Fractura en la base del cráneo, pérdida de líquido encefalorraquídeo, sangre detrás de la membrana timpánica, equimosis detrás del oído, pérdida del olfato o la audición que suele ser inmediata, aunque estas pérdidas no se notarán hasta que el paciente recupere la conciencia y la función del nervio facial puede deteriorarse inmediatamente o después de varios días. Sí, estos son como algunas de las consecuencias que pueden llegar a ver. Chicos, cuando hablamos, bueno, me comenta una compañera, ¿qué puede causar una angiomatoma cerebral? Las causas más comunes es una malformación vascular congénita, ¿sí? Básicamente esto fue que al momento de desarrollarse los vasos sanguíneos en la etapa fetal, no se desarrolló de la manera adecuada y pues causó esto. Vea pues, de pronto algo tuvo que ver. Con el examen, ajá, ¿se detectan las lesiones de las que he hablado o cuáles exámenes? Chicos, podemos usar el electroencefalograma, ¿sí? Pero normalmente para esto se usan las imágenes diagnósticas, eh, como las resonancias, o incluso podemos llegar a usar el PET dependiendo de cuál sea la dificultad específica. Eso es mejor, cuando se observa esto, es mejor trabajarlas o atenderlas desde esa parte. Y esto es lo que pasa cuando hay una fractura en la base del cráneo. Vamos a mirar un poquito de esto. Suele sacudir a tu bebé cuando llora para intentar calmarlo.
Vamos a mirar el síndrome del bebé sacudido. Chicos, ¿alguna pregunta o duda con esto? Digamos que finalizaríamos la clase de hoy. Entonces, si tienen alguna pregunta, me la pueden dejar en el chat en este momento para respondérselas. Les voy dejando bien. Bueno, entonces vamos a ver este síndrome del bebé sacudido y cuáles son las implicaciones que puede llegar a generar en estos hijos. Normalmente, bueno, una persona me dice, profe, esta malformación puede aparecer en la edad adulta porque mi hermana tuvo que apareció a los 30 años, la operaron y la cerraron porque estaba entre el cerebro y el cerebelo. Chicos, realmente no. De pronto que no se haya visto, ¿sí? No se haya visto, no se haya observado en imágenes diagnósticas, porque de hecho no es muy común que usted le hagan una resonancia, que usted le hagan pues todos estos procedimientos y si hasta esta edad su hermano no presentó sintomatología, puede ser que por eso sea que hasta esa edad fue que se identificó, pero efectivamente cuando nosotros vemos, ¿sí? eh, este tipo de aspectos viene desde el momento mismo del nacimiento, ¿sí? Porque es algo que viene con el nacimiento de la persona. ¿Qué pasa? Que al aumentar la presión intracraneal, pues puede llegarse a manifestar más fácilmente o al tener alguna dificultad a nivel sanguíneo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros de pronto nos empezamos a tener hipertensión o esto puede afectar, así como niveles elevados de estrés, ¿vale? Algunos de los factores que pueden ayudar a que se haya visto hasta esa edad. Listo, chicos, entonces es muy importante que tengamos en cuenta estas precauciones previas a cuando se den este tipo de dificultades y porque esto consideraría o entraría dentro de los traumatismos cráneoencefálicos que pueden llegar a presentar tantas dificultades. Chicos, feliz noche, nos vemos el día de mañana, que descansen.